magistradas y el magistrado presidente resolverán 28 proyectos de sentencia, los cuales hacen consistir en los siguientes. En el juicio ciudadano 251 y sus acumulados, la promovente impugna el acuerdo emitido por el H. Consejo General de la sesión de fecha 28 de mayo de la presente anualidad, aprobada por unanimidad de votos. En el juicio ciudadano 290 y sus acumulados, los promoventes impugnan el punto número 4 de la 45ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma de fecha 28 de junio del presente, donde se analizó y aprobó por mayoría de votos la iniciativa de acuerdos para autorizar al presidente constitucional del Ayuntamiento a la celebración de contratos y convenios con particulares e instituciones oficiales. En el juicio ciudadano 299 y sus acumulados es en contra de la resolución que propone la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo General 007 del presente año, a través de la cual se realiza la asignación de sindicatura de primera minoría y regidurías por el principio de representación proporcional para la integración de 38 ayuntamientos. En el juicio ciudadano 311, la actora impugna la omisión en que ha incurrido el presidente y el ayuntamiento de Tlanchinón Hidalgo de reincorporarla para ejercer el cargo para el cual resultó electa previa solicitud por escrito. En el juicio ciudadano 283 es en contra de la negativa de proporcionar diversa información para el ejercicio de las funciones legales relacionadas en su cargo, así como posible violencia política en razón de género. En el juicio ciudadano 289 es en contra de los actos que impiden y limitan el pago de dietas y compensaciones, pago de gratificación de fin de año 2023, establecidas en el presupuesto de egresos correspondiente, atribuidas al presidente municipal, al suplente, la síndico y el tesorero del Ayuntamiento de Mixquiahuala Hidalgo. En el juicio electoral 17 es en contra del acuerdo de desechamiento de fecha 20 de junio de la presente anualidad en el P 144 del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En el juicio electoral 18 es en contra de la resolución de fecha 15 de julio del presente dictada en el PES 297 decretado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En el procedimiento especial sancionador 47 denuncia en contra de Marco Antonio Andrade Sabapt en su calidad de otrora candidato a la presidencia municipal en San Felipe Orizatlán por Morena por hechos posiblemente constituyen calumnia. En ese sentido, acompáñanos a conocer el criterio de resolución de las magistradas y el magistrado presidente en estos asuntos. Gracias por su atención y participación en este proceso de transparencia y democracia. Buen día. Damos inicio con la sesión de pleno convocada para esta fecha. Señor secretario, le pido por favor que verifique la existencia de quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Asimismo, de cuenta con los asuntos listados para la misma. Con su autorización, presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes la magistrada Rosamparo Martínez Lechuga y la magistrada por Ministerio de Ley Lilibet García Martínez, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a resolver son 24 juicios ciudadanos, 2 juicios electorales, un recurso de apelación y un procedimiento especial sancionador, que hacen un total de 28 medios de impugnación cuyos datos de identificación se precisaron en el aviso publicado en los estrados, página de internet y redes sociales de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el orden del día propuesto para esta sesión, por si existe alguna manifestación. Ninguna. Muchas gracias. Sin comentarios, gracias. Gracias, magistrada. Señor secretario, le pido por favor que tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Aprobado que ha sido el orden del día, le pido por favor a la licenciada Delia Rosa Zacatenco que dé cuenta con los asuntos a cargo de la ponencia de la magistrada por Ministerio de Ley, Lilibet García Martínez. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta de 2 proyectos correspondientes a juicios ciudadanos.
El primero de ellos, el Juicio Ciudadano 283 de este año, en el que los accionantes solicitaron la protección de sus datos personales, por lo cual omitiré los datos de identificación. Los actores, en su calidad de regidores municipales, denunciaron a su presidente y síndico municipal, ello al alegar una afectación a su derecho político electoral de ocupar y ejercer el cargo, derivado de la omisión de las responsables de entregar diversa información para el desarrollo de sus funciones, quienes además, a su decir, ejercieron en su contra acciones constitutivas de violencia política en razón de género, por lo que solicitaron la imposición de sanciones a las responsables, en donde es preciso referir que por cuanto hace a la violencia, se cindió a la autoridad administrativa competente con la finalidad de que éste, a través de un procedimiento idóneo y con las facultades de investigación conferidas, se ocupe de dichos hechos expuestos, por lo que se tiene conocimiento que el mismo fue radicado y se asignó el número de procedimiento especial sancionador número 333 que se está sustanciando. Por lo anterior, esta ponencia se abocó únicamente al estudio de la omisión de información. Así, tenemos que del análisis probatorio en autos, la ponencia propone declarar parcialmente fundado el agravio expuesto por los promoventes, ello en atención a que quedó debidamente acreditado que las responsables han dado respuesta a las peticiones de los actores en diferentes periodos. Sin embargo, de las propias manifestaciones de las autoridades municipales, así como del estudio a las documentales presentadas por las mismas, se tiene que han dado respuesta, pero no han cumplimentado en su totalidad la entrega de información, refiriendo que la misma se encuentra en proceso de integración debido al volumen de información y las particularidades que cada solicitud implica. Aunado a lo expuesto, la ponencia tomó en consideración, para tener por parcialmente fundados los hechos denunciados, que se estima acertado que las responsables expusieran a los actores que, si bien no se entregaba completa la información en copia certificada, ésta se ponía a disposición para consulta directa en las instalaciones del ayuntamiento, lo cual garantiza el acceso a la información requerida y con esto se asegura el poder desempeñar el cargo para el cual fueron electos, tomando en consideración que el derecho de acceso a la información vinculado con el derecho de petición en materia electoral no puede ser limitado por motivo alguno. Por tanto, se tiene que la dilación excesiva en las respuestas puede afectar el debido ejercicio del cargo en los integrantes del ayuntamiento, por lo cual, y a efecto de evitar futuras transgresiones a los derechos político-electorales de los accionantes, así como de cualquier otra persona integrante del cabildo, se propone el exhortar y vincular al presidente municipal y demás integrantes del ayuntamiento para que en futuras peticiones realizadas con temas de información que sea ocupada para el ejercicio del cargo no se demoren en la entrega de esta, privilegiando el acceso físico a la información en sus propias instalaciones. Consecuentemente, al resultar parcialmente fundado el agravio expuesto por los accionantes, se ordena a las autoridades responsables que en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia respectiva, sea entregada la información pendiente, así como informar a este tribunal el cumplimiento y su notificación que hayan efectuado a los actores. Ahora bien, respecto del Juicio Ciudadano 289 de este año, se tiene que fue presentado por Mario Cruz Trejo en su calidad de regidor, en contra del presidente, síndico y tesorero del municipio de Mixquiahuala de Juárez, por la omisión de efectuar el pago de las remuneraciones denominadas dietas del periodo comprendido entre el 15 de enero al 20 de febrero de este año, así como el aguinaldo o compensación de fin de año para el ejercicio fiscal 2023. Así, del análisis al caudal probatorio y de las manifestaciones expuestas por las responsables, esta ponencia propone declarar fundado el agravio hecho valer por el regidor. Esto en virtud de que las responsables no desvirtuaron con medio probatorio idóneo que el actor no cuente con el derecho de su pretensión. En ese tenor, se ha considerado que la omisión o cancelación total del pago de la retribución económica que corresponde a un cargo de elección popular afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de su responsabilidad, por lo que tal circunstancia se encuentra dentro del ámbito del derecho electoral, pues con ello no solo se afecta al derecho del titular a obtener una retribución por el ejercicio de su función. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que las dietas no son el pago del trabajo desempeñado en el ejercicio de un cargo de elección popular, sino que dicha remuneración es como consecuencia de la representación política que ostentan y por ende es irrenunciable. De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las remuneraciones o retribuciones de quienes ostentan un cargo de presidencia municipal, regiduría o sindicatura se encuentran sometidas a un esquema diferenciado al de las personas trabajadoras de los ayuntamientos. Así,
la omisión por parte de las autoridades responsables de realizar el pago del actor en relación con la retribución prevista constituye una vulneración de sus derechos político-electorales. Esto en concordancia con lo establecido con la Constitución Federal en su artículo 127, fracción primera, donde se evidencia que la remuneración mencionada estaba aprobada dentro del presupuesto de egresos municipal vigente. En consecuencia, y al resultar fundado el agravio, las responsables se deberán estar a lo siguiente. Primero, ordenar al presidente municipal de Mixquiahuala que gire las instrucciones necesarias al tesorero municipal para que le sea remunerado al actor las percepciones que debió haber recibido y por las cuales fueron motivo de la presentación del medio de impugnación. 2. Se ordena al presidente municipal de Mixquiahuala informa a este tribunal el cumplimiento que dé a la resolución respectiva en el término de 24 horas siguientes a que ello ocurra y remita las constancias con que acredite su dicho. 3. Se exhorta al presidente municipal, a la síndico y al tesorero a efecto de que en lo futuro se abstengan de ser omisos en realizar los pagos contemplados en su presupuesto de egresos que le corresponde a los miembros del ayuntamiento. Y 4. Se propone conminar al actor a estar atento a las acciones que se realice por parte de la responsable para el cumplimiento de la sentencia que hoy se propone. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciada Delia Rosa Zacatenco. Magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de la ponencia de la magistrada Lilibet García Martínez, por si existe alguna manifestación. Sin comentarios, gracias. Gracias, magistrada. Sin comentarios. Muchas gracias. De parte mía tampoco, señor secretario, le pido por favor que tome la votación correspondiente. Con su autorización, se someten a votación los proyectos de cuenta. Magistrada Rosamparo Martínez Lechuga. A favor de los proyectos. Magistrada por Ministerio de Ley Lilibet García Martínez. Son mi consulta. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Con los proyectos. Por favor. Presidente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, se resuelve en el juicio ciudadano 283 de 2024, primero, se declara parcialmente fundado el agravio hecho valer por los actores. Segundo, se ordena a las autoridades responsables dar respuesta por escrito a las solicitudes que les realizó la parte actora conforme a los efectos precisados en la presente sentencia. Tercero, se vincula y exhorta a las autoridades responsables, particularmente al presidente municipal, así como a los demás integrantes del ayuntamiento, a observar las medidas de no repetición precisadas en el considerando séptimo de la presente resolución. Cuarto, se vincula al presidente municipal y demás integrantes del ayuntamiento para que vigilen el estricto cumplimiento a la presente resolución. En el juicio ciudadano 289 de 2024 se resuelve. Único, se ordena al presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo atender a los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente resolución. A continuación, le solicito a la licenciada Laura Citlali Ramírez Rosas que por favor dé cuenta con los proyectos a cargo de mi ponencia. Adelante. Muy buenos días, con su autorización, magistrado presidente, magistradas, secretario general. En primer lugar, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 251 y sus acumulados 286 y 288 de este año. El primero de ellos, promovido por una ciudadana, quien se ostenta como regidora propietaria designada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el pasado 29 de mayo. Ello derivado de las licencias indefinidas aprobadas al regidor propietario y suplente, quien se duele de diversos agravios relacionados con la omisión de ser incorporada al cargo, así como violencia política en razón de género. Respecto al segundo y tercer juicio de la ciudadanía, comparece el regidor propietario, quien se duele de la omisión de ser reincorporado al cargo atribuido al presidente municipal y al ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo. En primer término, se propone acumular los medios de impugnación por existir conexidad de causa. Enseguida, se propone sobreseer los juicios 286 y 288 al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 353, fracción primera del Código Electoral. Ello en razón de que en la tramitación del medio de impugnación, la autoridad responsable informó a este tribunal que el regidor propietario no había sido incorporado al encontrarse inmerso en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Por tanto, este tribunal carece de competencia para reincorporar al accionante, pues el procedimiento de responsabilidad administrativa no es materia electoral. Respecto al juicio 215, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la accionante, toda vez que se acreditó que el regidor suplente tomó protesta el pasado 5 de junio. Por tanto, el lugar que se encontraba vacante ya había sido ocupado. En ese sentido, se desprende que el accionante no podría ocupar el lugar vacante que le había otorgado el Consejo General hasta en tanto asumiera el cargo o el regidor propietario o suplente.
Ahora bien, con relación a la discriminación sistemática, la accionante no aportó elementos suficientes para acreditar algún supuesto de discriminación, y respecto a la violencia política en razón de género, se propone declarar la inexistencia en razón de que de los hechos no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni elementos de los cuales se pudiera desprender algún acto de violencia en su contra. También doy cuenta de los juicios de la ciudadanía 290 con sus acumulados 291, 292, 293 y 296, promovido por 4 regidores y el síndico procurador jurídico del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma. En primer término, se propone acumular los medios de impugnación por existir conexidad de causa y autoridad responsable. En todos los medios de impugnación promovidos, la pretensión final de los accionantes consiste en el hecho de poder ejercer sus facultades y cumplir con las obligaciones como miembros del ayuntamiento, con voz y voto, vigilando los actos de administración se desarrollen conforme a lo dispuesto por leyes y normas de observancia municipal, solicitando se les permita tener conocimiento del contenido de los contratos y o convenios celebrados por el presidente municipal de Mineral de la Reforma. En la propuesta que hoy se somete a su consideración, del análisis realizado por esta ponencia, se advierte que de los antecedentes señalados, las pruebas aportadas y las actuaciones de la responsable, se desprende el hecho de que si el presidente municipal firma contratos y o convenios sin que estos sean revisados, analizados y discutidos previamente por todos y cada uno de los integrantes del ayuntamiento, consistiría en una restricción del derecho del cargo de los actores y por ende limitaría las atribuciones inherentes a su función. Además, iría en detrimento del carácter colegiado, deliberativo y resolutivo de dicha instancia gubernativa y de sus funciones de vigilancia y control que deben cumplir. Por lo tanto, se propone declarar fundados los agravios hechos valer por los actores y, en consecuencia, se ordena a la autoridad responsable dar cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 y 312, así como el recurso de apelación 36, en contra de la resolución del IEE, /CG, /R, /007-2024, emitida por el Instituto Estatal Electoral, por el que se realiza la asignación de sindicaturas de primera minoría y regidurías por el principio de representación proporcional para la integración de 38 ayuntamientos de la entidad, de acuerdo con la votación obtenida en la jornada electoral del 2 de junio de 2024, dentro del proceso electoral 2023-2024. En primer término, se propone acumular los juicios al existir conexidad en el acto impugnado y autoridad responsable. Ahora bien, respecto del juicio de la ciudadanía 302, se propone desechar de plano al actualizarse la causal prevista en el artículo 353, fracción 1 y 2 del Código Electoral, en razón de que los hechos y agravios expuestos en el escrito inicial no se puede aducir agravio alguno. Esto es así en virtud de que el actor parte de una premisa incorrecta en relación a que se queja de la supuesta omisión de la responsable de designarlo como regidor suplente por el principio de representación proporcional, lo que a su dicho considera ser su derecho y ser la persona destinada a quedar en la suplencia. No obstante, la resolución que impugna tiene como objetivo realizar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y sindicaturas de primera minoría, en atención al procedimiento de asignación. Por lo tanto, el no haber sido asignado como suplente va más allá de los alcances legales de la propia asignación. Asimismo, en el juicio de la ciudadanía 303, esta ponencia propone desechar de plano al actualizarse la causal prevista en el artículo 353, fracción 1 del Código Electoral, ya que su escrito inicial resulta ser evidentemente frívolo. Lo anterior se actualiza, ya que una demanda se considera frívola cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos, o bien son oscuros y o refieren cuestiones de un modo que de ningún modo generan una vulneración a sus derechos. Cuestión que en el presente caso sucede, ya que de su curso no es posible desprender hechos objetivos, agravios que afecten su esfera jurídica, con los cuales esta autoridad pudiera realizar un estudio completo y preciso sobre alguna pretensión o violación de sus derechos político-electorales con relación a la resolución impugnada. En ese mismo sentido, respecto al juicio de la ciudadanía 310, se propone desechar de plano al actualizarse la causal prevista en el artículo 353, fracción 2 del Código Electoral,
toda vez que los actos que impugna se han consumado de un modo irreparable, de tal forma que la pretensión del accionante es inviable jurídicamente. Esto en virtud de que el accionante alega que no fue notificada por ningún medio si había sido o no aprobada como candidata a presidenta municipal suplente. No obstante, es posible advertir que el accionante promueve el presente juicio a fin de combatir la notificación de la aprobación de su registro para la contienda del pasado 2 de junio y que se entera por medio de la aprobación de la resolución impugnada al no haber sido electa como regidora. Sin embargo, resulta un hecho notorio que no es posible la reparación jurídica y material de los derechos político-electorales supuestamente violentados, esto por no haber ejercido su derecho de impugnación en los plazos electorales según las etapas que conformaron el proceso electoral, habiendo ya transcurrido el periodo de registros y la jornada electoral. En esa misma línea, se propone sobreseer los medios de impugnación 305 y 312 al actualizarse la causal prevista en el artículo 354, fracción 3, con relación al 353, fracción 4 del Código Electoral, por ser extemporáneos, ya que dichos juicios fueron interpuestos después de los 4 días que tenían los recusantes. Ahora bien, en cuanto a los juicios de la ciudadanía 299, 304, 308 y 309, esta ponencia propone declarar los agravios como infundados, ya que en dichos juicios los accionantes tratan de recurrir la certeza y legalidad de la aplicación de la fórmula de asignación establecida en los artículos 211 y 212 del Código Electoral, así como la indebida aplicación del principio de paridad de género. No obstante, del estudio de cada caso en concreto, la observancia de los resultados electorales, así como la aplicación del cociente electoral y resto mayor, acompañado del principio de paridad, resulta que la asignación de la sindicatura de primera minoría y de las regidurías de representación proporcional que realizó el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para la integración de los ayuntamientos de Huasca de Ocampo, San Salvador, Zempoala y Zimapán fue apegada a la normatividad aplicable. Por otro lado, respecto del juicio de la ciudadanía 306, la promovente manifiesta la falta de fundamentación y motivación en la resolución impugnada, así como vulneración al marco de la realidad socioestructural e histórica del municipio de Xochitlán, al negarle la candidatura sin considerar que es una mujer con calidad de joven y se encuentra acreditada como persona indígena. En este sentido, esta ponencia propone declarar sus agravios como infundados en razón de que el municipio de Xochitlán se encuentra dentro del catálogo de pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, es decir, que debe de ser integrado por personas indígenas. Por otra parte, de la resolución impugnada se puede vislumbrar completa paridad de género al resultar 7 mujeres y 7 hombres quienes integrarán el ayuntamiento, contando además con la representación de persona joven y personas con discapacidad. En cuanto al recurso de apelación 36, esta ponencia propone declarar sus agravios como infundados, en virtud de que la representante del partido político Morena basa sus pretensiones bajo una óptica incorrecta, ya que en lo medular asevera que la resolución vulnera el principio de certeza, la negativa de garantía de audiencia y una sobrerepresentación del partido verde ecologista al momento de la asignación de la fórmula de quinta regiduría. No obstante, como ya se ha mencionado, la integración del Ayuntamiento de Zimapán Hidalgo fue apegada a la normatividad aplicable, aunado a que el lugar que reclama respecto a la quinta regiduría es una pretensión inviable y fue previamente juzgada por este tribunal. Por último, respecto de los expedientes 300, 301 y 307, los recurrentes aducen indebida motivación de la actualización del principio de no reelección al haber fungido como regidores en el periodo anterior, violación a sus derechos político-electorales y la privación de su derecho a formar parte de los asuntos políticos del país en condiciones de igualdad, pese a haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley. En ese sentido, y a la luz del principio pro persona, tendente a una maximización de los derechos fundamentales y conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando existen varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben preferir aquellas que hacen la norma aplicable acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. En ese orden de ideas, habrá reelección o posibilidad de esta cuando un ciudadano o ciudadana que, habiendo desempeñado un cargo determinado, se postula de manera consecutiva para el mismo cargo. No obstante, aquellos casos en que el funcionario pretenda postular para un cargo diverso, aun y cuando forma parte del mismo órgano, no podrá considerarse como reelección, ya que funcionalmente no se estará ejerciendo mismas atribuciones. Además, respecto de las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen esas funciones, no pueden citarse en el supuesto de elección consecutiva,
pues su origen no fue producto de un ejercicio de voto de la ciudadanía, además de no poder ser electas para el periodo inmediato, coincidiendo dicho criterio con el que aplica a las personas que ejerzan las funciones de los titulares del Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal de manera interna, provisional o sustituta. Aunado a que de la resolución impugnada, el Instituto Estatal Electoral únicamente se limitó a decir sobre el principio de no reelección, sin mayor abundamiento ni razonamiento lógico-jurídico, lo que traería como consecuencia negar el lugar que les correspondería, de conformidad con el procedimiento de asignación establecido en los artículos 211 y 212 del Código Electoral. En conclusión, las personas que por elección indirecta o nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen esas funciones no pueden situarse en el supuesto de la elección consecutiva, pues su origen no fue producto del ejercicio del voto. En consecuencia, la propuesta para ustedes es declarar los agravios como fundados. A continuación, doy cuenta con el proyecto correspondiente al juicio ciudadano 311. En el caso, una regidora del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, demanda a su presidente municipal por la omisión de reincorporación al cargo derivado de una licencia otorgada, así como la omisión de pago respectivo. En el proyecto sometido a su consideración, esta ponencia propone sobreseer parte de la demanda respecto a que la grave de reincorporación, lo anterior al haberse quedado sin materia debido a un cambio de situación jurídica debido a que ha sido reincorporada al cargo. Por cuanto al pago respectivo, se propone declarar fundado el agravio debido a que la actora cuenta con el derecho inherente de una retribución del ejercicio del encargo, por lo cual fue electa, remuneración que no recibió desde el día que presentó su solicitud de reincorporación. Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 17, en el cual una otrora candidata a diputada local del Distrito 1 con cabecera en Zimapán impugna la falta de exhaustividad y violencia institucional atribuidas al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, derivada del desechamiento de 20 de junio dentro del procedimiento especial sancionador 144-2024. En el caso, esta ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado, pues contrario a lo manifestado por la accionante, la autoridad responsable sí fue exhaustiva al realizar la investigación, donde desprendió que el diálogo emitido por el entonces candidata a senadora, o si bien pudieron ser incómodos, del mismo no se desprenden elementos de género que pudieran vincular directamente al accionante. Asimismo, de las lonas denunciadas, la autoridad investigadora emitió un acta circunstanciada en la cual se desprende que no se puede encontrar la publicidad impugnada. Por lo tanto, la responsable no contó con los elementos suficientes para determinar la probable violencia política de género. Y con relación a la violencia institucional, se propone reencauzar el medio de impugnación al Instituto Nacional Electoral, en razón a que ha sido criterio de la Sala Superior que este tipo de violencia será conocido por los institutos locales. Sin embargo, en el presente asunto, al ser autoridad investigadora y parte, no podría conocer del procedimiento, pues de hacerlo sería contrario a los principios de imparcialidad y certeza de la integración del mismo, dado que la autoridad responsable podría incidir de manera injustificada en la actuación, desempeño o toma de decisiones de las y los funcionarios electorales. Por tanto, es facultad del INE conocer de la violencia institucional atribuida al instituto local. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 47, a través del cual el entonces candidato a presidente municipal de Felipe Orizatlán Hidalgo, postulado por el Partido del Trabajo, denunció al otrora candidato postulado por el partido político Morena al cargo de presidente municipal del citado municipio, al considerar que a través de 2 videos emitió expresiones que constituyen calumnia electoral en su contra. En el particular, el quejoso alega que el denunciado, sin ninguna prueba, le imputó la comisión de los delitos de desviación de recursos públicos, promoción de conductas ilícitas y homicidio, mediante la difusión de 2 videos en un canal de WhatsApp denominado Amigos de Marco Andrade. No obstante, del estudio del caudal probatorio existente en autos, no se desprenden elementos que acrediten la realización de tales imputaciones hacia el denunciante, ya sea de manera directa o indirecta. Es decir, contrario a lo señalado por el quejoso, las expresiones denunciadas no están presentes en los videos señalados. Derivado de lo anterior, toda vez del análisis integral del contenido de los videos, motivo de queja, no se advirtió que el denunciado realizara manifestaciones tendientes a imputar al denunciante la comisión de algún delito o hecho ilícito constitutivo de calumnia, sino únicamente la manifestación de opiniones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión en el contexto del debate político del actual proceso electoral. Es por lo que se propone declarar inexistente la calumnia denunciada. ¿Es la cuenta, magistradas, magistrado presidente?
Muchas gracias. Magistradas, están a su consideración los proyectos expuestos por mi ponencia, por si existe alguna manifestación. Sin comentarios, gracias. Muchas gracias, magistrada. Sin comentarios. Muchas gracias, magistrada. De parte mía tampoco, por lo tanto, le solicito, señor secretario, que tome la votación correspondiente. Con su autorización, se someten a votación los proyectos de cuenta. Magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga. A favor de los proyectos. Magistrada por Ministerio de Ley Lilibet García Martínez. A favor de los proyectos. Magistrado Leodegario Hernández Cortés. Son mi consulta. Presidente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, se resuelve en el juicio ciudadano 251 y acumulados. Primero, se acumulan los juicios de la ciudadanía TEJDC 286, diagonal 2024, y TEJDC 288, diagonal 2024, al TEJDC 251, diagonal 2024, al ser este, el más antiguo, de conformidad con lo razonado en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se sobreseen los medios de impugnación TEJDC 286, diagonal 2024, y TEJDC 288, diagonal 2024, de conformidad con el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se cinde el escrito de demanda del juicio ciudadano TEJDC 251, diagonal 2024, en los términos del considerando tercero de la presente resolución. Cuarto, se declaran infundados los agravios hechos valer por la actora de iniciales BGG en su carácter de regidora propietaria dentro del juicio ciudadano TE-JDC-251, diagonal 2024, de conformidad con los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. Quinto, se declara la inexistencia de violencia política en razón de género hecha valer por la actora de iniciales BGG en su carácter de regidora propietaria dentro del juicio ciudadano TE-JDC-251, diagonal 2024, de conformidad con los efectos precisados en el considerando octavo. En el juicio ciudadano 290 y sus acumulados 291, 292, 293, 296, todos de 2024, se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios hechos valer por los actores. Segundo, se ordenan a las autoridades responsables dar cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. En el juicio ciudadano 299 y sus acumulados 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 302, 312 y el recurso de apelación 36, todos de 2024, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de la ciudadanía y recurso de apelación al juicio de la ciudadanía TE-JDC-299, diagonal 2024, por ser este el más antiguo, de conformidad con lo razonado en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se desechan de plano los juicios de la ciudadanía 302, 303 y 310. Asimismo, se sobreseen los juicios 305 y 312 en atención al considerando tercero. Tercero, se ordena al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo atienda los efectos precisados en el considerando séptimo. Cuarto, se revoca el acuerdo controvertido de conformidad con los efectos precisados en el considerando séptimo. En el juicio ciudadano 311 de 2024 se resuelve, se declara el sobreseimiento del primer agravio formulado por la parte actora al haberse actualizado la hipótesis prevista en la fracción segunda del artículo 354 del Código Electoral. Segundo, se declara fundado el segundo agravio y se ordena a la autoridad señalada como responsable cumplir con lo dispuesto en el considerando quinto de esta sentencia. En el juicio electoral 17 de 2024 se resuelve. Primero, se vincula al Instituto Nacional Electoral para atender los efectos precisados en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo de desechamiento dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de conformidad con los efectos precisados en el considerando tercero. En el procedimiento especial sancionador 47 de 2024 se resuelve. Único, es inexistente la infracción consistente en calumnia en perjuicio de Carlos César Pérez Escamilla en su carácter de otrora candidato a presidente municipal de San Felipe Orizatlán, Hidalgo. A continuación, le solicito al licenciado Antonio Pérez Ortega que dé cuenta con los asuntos a cargo de la ponencia de la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga. Adelante. Muchas gracias. Con autorización del Pleno, doy cuenta del juicio electoral 18 del 2024, en el cual se propone revocar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo por el cual las responsables desecharon la denuncia radicada en el expediente del procedimiento especial sancionador 297 del 2024 de su índice. Ello toda vez que determinaron que no advertían que las conductas denunciadas constituyeran una violación a la normativa electoral. Ahora bien, esta ponencia considera que las autoridades responsables únicamente utilizaron argumentos genéricos al momento de emitir el acuerdo,
siendo que conforme a lo previsto en la Constitución Federal, las resoluciones deben dictarse de forma completa e integral, supuesto del cual derivan los principios de congruencia y exhaustividad, de modo que la parte denunciante conozca con certeza y de manera específica los argumentos lógico-jurídicos que se consideraron para advertir que no existían elementos mínimos e indiciarios de una posible conducta en contravención a la normativa electoral, como lo es en el caso la violación a la propaganda electoral por calumnia. Por tanto, esta ponencia propone ordenar a las autoridades responsables para que en el término de 3 días naturales emitan un nuevo acuerdo en donde se pronuncien de manera fundada y motivada y exhaustiva respecto a la admisión o no del procedimiento especial sancionador, tomando en consideración los razonamientos contenidos en el proyecto de cuenta. Es la cuenta. Muchas gracias. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto expuesto por la ponencia de la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga, por si existe alguna manifestación. Ninguna. Muchas gracias, magistrada. Sin comentarios. Muchas gracias, magistrada. Por favor, señor secretario, si toma la votación correspondiente. Con su autorización, se somete a votación el proyecto de cuenta. Magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga. Es mi propuesta. Magistrada por Ministerio de Ley Lilibet García Martínez. A favor del proyecto. Magistrado presidente Lodegario Hernández Cortés. Con la propuesta. Presidente, el proyecto correspondiente al juicio electoral 18 fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, se resuelve. Único, se revoca el acto impugnado y se ordena a las responsables dar cumplimiento con lo señalado en los efectos de la presente sentencia. Señor secretario, le pido por favor que informe si existe algún otro asunto más en el orden del día. Presidente, magistrada, se han agotado todos los asuntos del orden del día. Agotados los asuntos del orden del día, siendo las 10:15 de la fecha en que se lleva a cabo la presente sesión, se da por concluida la misma. Buen día para todas, para todos y para todos. Muchas gracias. Así concluye la sesión del día de hoy, en donde el Pleno de ese Tribunal Electoral determinó en el juicio electoral 17 se confirma el acuerdo de desechamiento de fecha 20 de junio del año 2024 emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y se reencausa lo conducente a la violencia institucional al INE. En el juicio ciudadano 251 y sus acumulados JDC 286 y 288 se sobreseen los medios de impugnación JDC 286 y 288, se enciende lo respectivo al incumplimiento del juicio ciudadano 97 dentro del juicio ciudadano JDC 251, se declaran infundados los agravios hechos valer por cuanto hace a la omisión de incorporar a VGG como regidora propietaria y se declara en la existencia de violencia política en razón de género atribuidos a la presidenta municipal, ayuntamiento municipal, síndico hacendario e integrantes de la asamblea municipal dentro del juicio 251. En el JDC 290 y sus acumulados, JDC 291, 292, 293 y 296 se declaran fundados los agravios hechos valer por el actor. En el juicio ciudadano 299 y sus acumulados, se desechan de plano los juicios ciudadanos 302, 303 y 310. Se sobreseen los juicios ciudadanos 305 y 312. Se confirma la resolución de iniciales IEEH/CG/R/007/2024. Se declaran infundados los agravios hechos valer por los actores en el JDC 299, 304, 306, 308, 309 y RAP 36. Y por último, se declaran fundados los agravios esgrimidos en los juicios ciudadanos 300, 301 y 307. En el procedimiento especial sancionador 47 se determina la inexistencia de la infracción consistente en calumnia en perjuicio del denunciante. En el juicio ciudadano 311 se decreta el sobreseimiento del primer agravio formulado por la parte actora y se declara fundado el segundo agravio. En el juicio ciudadano 283 se declara parcialmente fundado el agravio hecho valer por los actores. Se ordena a las autoridades responsables dar respuesta por escrito a las solicitudes que les realizó la parte actora. En el juicio ciudadano 289 se ordena el pago a Mario Cruz Trejo de las prestaciones alegadas, así como el pago de dieta correspondiente al periodo comprendido del 15 de enero al 20 de febrero de 2024. Y por último, en el juicio electoral 18 se revoca el acto impugnado y se ordena a los responsables dar cumplimiento a lo señalado en los efectos de la presente sentencia. Gracias por tu atención en esta sesión, recordando y reiterando nuestro compromiso con la justicia y transparencia en cada decisión de este Tribunal Electoral.